Pues seguimos caminando en nuestro estudio de la Biblia y sobre la sección que estamos viendo, que son las cartas apostólicas, y vamos a ver una iglesia el día de hoy que tuvo muchos problemas, y hemos titulado este mensaje El problema de Corinto, porque en realidad todos sus problemas se centran de manera inicial en uno solo, y como Dios, que es bueno, que es fiel, que es de lo mejor, fue muy paciente y muy bueno, dándoles una mano a esa iglesia a través de la primera carta de Corinto y también la segunda carta, una iglesia que recibió 2 cartas para poderla instruir, favorecer, bendecir, y hay muchas verdades en todo lo que Dios le dijo a esa iglesia de Corinto. Iniciamos con 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Pablo, hablando en esta carta, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y esa fidelidad que Dios tiene se vio mucho con la iglesia de Corinto. El decir que Dios es fiel quiere decir que Él cumple sus compromisos, que Él es veraz, que Él es confiable, que Él nunca traiciona, que Él bendice, y por eso es fácil confiar en Él, porque Él es bueno y que quiere nuestro bien. Y lo quiso para la iglesia de Corinto y lo quiere también para nuestra iglesia. Así que vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga y nos ayude a entender los problemas que hubo en esta iglesia de Corinto y a guardarnos de no cometerlos también nosotros. Padre bueno, tú eres fiel, Señor. Pedimos que tú nos des toda la gracia para vivir este versículo, Señor, y que podamos estar en la comunión con tu Hijo Jesucristo. Que podamos ser libres de tantas aflicciones y problemas en las cuales se metió la iglesia de Corinto a través de tu Espíritu, Señor, y ser atalayados, ser advertidos y poder caminar de una manera que a ti te glorifique, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, instruye cada corazón hoy, te lo pedimos. Amén. Iniciamos describiendo cómo era la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad portuaria que fue un centro comercial muy importante de la antigüedad. Se practicaba mucho el comercio y fue riquísima. Tenía 2 puertos, en el este el de Cencrea y en el oeste el de Lequeo, que la hizo muy fuerte económicamente. Había sido destruida y luego refundada por Julio César y llevada a mucha gloria, y esos puertos se hicieron muy fuertes. Había una sociedad muy cosmopolita que era famosa por su comercio, y había una élite rica que tenía una gran masa de esclavos y pobres, pero que gobernaban teniendo bastante dinero para ellos. Y el comercio generaba mucha ostentación y mucha competencia. Había mucha vanidad, había mucha búsqueda del prestigio, y se basaban ellos en base al derecho romano para poder dirimir sus diferencias comerciales o de cualquier tipo, sus asuntos, ante los tribunales. También era una ciudad que, al ser muy cosmopolita, estaba muy abierta a la cultura. Les gustaba mucho la retórica, los discursos bonitos, la sabiduría humana. Se fomentaba mucho la filosofía y había escuelas donde enseñaban y admiraban la cultura. En cuanto a la situación religiosa, había una gran cantidad de personas que practicaban la idolatría a todo tipo de dioses. Había judíos también y había cristianos que convivían en aquel lugar. Había fiestas a los ídolos paganos antiguos, y tenían un templo que era el templo de Afrodita. Afrodita era la diosa del amor, que entre otras cosas en ese templo había prostitutas sagradas, por así decirlo, en su creencia. Y según algunos registros llegó a haber más de 1000 prostitutas sagradas a aquella diosa. Que esto no había paralelo en ninguna otra ciudad, porque también hubo otros templos en la antigua Babilonia y en Fenicia donde tuvieron situaciones similares, es decir, donde mezclaban favores sexuales con la búsqueda religiosa. Pero nunca fue tan masivo y nunca fue con tanta cantidad de personas como llegó a ser en Corinto. Entonces, al estar en un puerto de la ciudad, pues tenía una influencia inmensa, y venía mucha gente de muchos lugares y tenían, pues adoraban a sus dioses también y buscaban a esa diosa para obtener bendiciones en la fertilidad, en la prosperidad, en el éxito de la vida.
y también como parte del ritual religioso es que tenían intimidad sexual con una de las esclavas o prostitutas que estaban también en el templo. Algunas lo hacían de libre elección y otras simplemente eran esclavizadas y eran forzadas para que todo eso se diera. Y entonces se daba una ofrenda en el templo y también oraban por ti, por así decirlo, y te ofrecían los servicios sexuales de una prostituta. Y se daba una combinación engañosa donde iban marineros, comerciantes, viajeros y llegaban a Corinto a buscar placer, fortuna y al mismo tiempo se sentían religiosos y buscaban la bendición del cielo en su creencia, donde mezclaban la inmoralidad, la parte social y la religión. Y también había otros templos como el de Apolo y una mezcla pagana de desvíos sexuales, de prostitución y de búsqueda, entre comillas, de lo eterno. De hecho, había una palabra que era corintianizar, que quería decir como fornicar, ¿no? ¿A dónde vas? Voy a corintianizar, que quería decir que, mira, va a Corinto, va ahí a ofrecerle ahí a Afrodita y va a tener intimidad con una prostituta, esas que están en el templo. Y así era la palabra, ¿no? Y bueno, dentro de esa ciudad tan problemática, Dios levantó una iglesia que fue muy bendecida. Y ahora vamos a hablar no de la ciudad, sino cómo Cristo trajo tantas bendiciones a esa iglesia. 1 Corintios 1:5 nos describe la Biblia las riquezas de esa iglesia. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Eso le pasó a la iglesia de Corinto. Y cuando dice todas las cosas, pues simplemente es todas las cosas. Su vida personal fue muy bendecida, su vida familiar fue muy bendecida, en su trabajo tuvieron mucha bendición, en su testimonio tuvieron bendición, en los dones tuvieron bendición. Y dice que en toda doctrina y en toda ciencia, o sea, había una buena consejería, había un buen entendimiento de la Biblia y podían tener sabiduría para poder resolver un problema. Tenían esa riqueza que Dios les había dado. Y a pesar de tener grandes ministros, el que habló directamente a ellos fue Dios. 1 Corintios 2, versos 4 al 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Imagínate, Pablo mismo había sido fundador y una persona que participó fuertemente en esa iglesia y decía, bueno, finalmente no fue mi palabra o mi poder ni nada, sino fue el Espíritu, que fue el que vino y le habló a ellos y por lo tanto ellos tuvieron un fundamento en Dios y eso hizo muy próspera en el sentido espiritual al inicio a la iglesia, hubo mucho poder. De tal manera que otro versículo dice que no les faltó ningún don. 1 Corintios 1:7, vamos a verlo. Dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos los dones espirituales, que más adelante los vamos a seguir estudiando, ya hemos explicado algunos, pero había dones de sanidades, había palabras proféticas, había muchas bendiciones, había fuerza, había discernimiento, había ciencia, había bendiciones del cielo. Entonces la gente tenía mucha riqueza y Dios les había repartido a ellos muchas bendiciones y no les faltaba nada. Era una iglesia que estuvo llena de Dios. Sin embargo, a pesar de toda esa gracia de Dios, se dieron ciertos problemas que se desencadenaron uno tras otro y vamos a ver el principal problema. El primer problema de la iglesia de Corinto fue que pusieron sutilmente al hombre como el centro de su fe, desplazando a Cristo. 1 Corintios 1, versos 12 y 13 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y pregunta Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y aquí te está presentando un engaño sutil, porque ellos tuvieron grandes hombres y te está mencionando a personas que fueron realmente buenas. Pablo, el más grande de los apóstoles, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Apolos, que fue poderoso en las Escrituras, que era una persona llena de talento. Cefas, que fue el principal apóstol de los 12 originales que Jesús levantó, era el que coordinaba. Y entonces todos ellos bendijeron a la iglesia de Corinto. Imagínate
que Pablo fuera el que diera el sermón el día de hoy, que Pedro viniera y que bendijera a esta congregación, y que también Apolos, que era poderoso en las Escrituras. Y así ellos recibieron visitas y ministraciones de grandes personas. Entonces uno decía, no, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, a mí me gusta a mí me gusta el otro. Y al hacer esa distinción sutil, estaban empezando a poner los ojos en el hombre, y en realidad Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Así que nuestro corazón, nuestra búsqueda debe de estar únicamente puesta en Dios. Y este problema de sutilmente cambiar la referencia de una persona por Cristo en la mente desencadenó muchos más. Y de hecho, para ser sincero, hemos visto casos así, donde se empieza a entronizar al pastor o se empieza a poner como alguien muy importante, a un líder que se hace incuestionable, que empieza a asumir una autoridad enorme, que la gente le empieza a tener miedo, que podrá saber mucha teología o muchas cosas, pero que finalmente jamás, nunca habrá un hombre que pueda sustituir a Cristo. Y que si nosotros empezamos a ver al hombre, aunque sea un buen hombre, y peor aún, si nos ponemos a ver al hombre cuando el hombre se desvía, todo se cae, por completo se cae. Entonces ellos empezaron a tener desvíos por buscar precisamente a personas que fueron buenos hombres, como Pablo, como Apolos, pero que finalmente no te pueden sustentar la vida, no te pueden contestar oraciones, no te pueden provocar alabanzas como las que vimos al inicio de la reunión, porque el hombre no tiene poder, el hombre es un ser humano igual que tú, y cualquier gracia que pueda tener es simplemente porque Dios se la da. Así que el que ellos empezaran a sutilmente desviarse y a decir, no, es que es Pablo, es Apolos, ya era una situación muy preocupante en el corazón. Y después vino el segundo problema, que fue la inmoralidad que se aceptó. Hubo un caso escandaloso, 1 Corintios 5:1, lo vamos a ver, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fornicación es una relación sexual ilícita, y decía que era tan grave lo que había hecho una persona en la iglesia, que era peor que lo que hacían las personas que ni siquiera iban a la congregación. Decía, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No quiere decir que estuviera teniendo intimidad con su madre, sino que quizás la madre de este hombre había muerto o su padre se había divorciado, lo que fuera. El caso es que el padre se había vuelto a casar y el hijo fue y empezó a intimar con la mujer de su padre, a tener relaciones sexuales con ella. Y entonces la iglesia toleraba a esta persona, le llamaban cristiano, le recibían como hermano, cantaban con él alabanzas, y no es que fuera una persona que estuviera siendo evangelizada en la congregación, lo cual con mucho gusto, cuando alguien pueda venir con ese o cualquier otro pecado que sea muy escandaloso a la sociedad, pero que esté oyendo por primera vez el evangelio, siempre tendremos la paciencia de ayudarle, de amarle, de recibirlo, de llevarle a la verdad. Pero aquí el problema no era que fuera una persona nueva que estaba siendo evangelizada, sino era que una persona que ya conocía la verdad y que había encontrado la bendición se había desviado. Se había desviado tanto que hasta ahora fornicaba con la mujer de su padre. Y imagínate, si algunos decían, pues es que yo sigo a Pablo, yo sigo a Cefas o a Pedro, que es otro nombre que tiene, o yo sigo a Apolos, pues ya empiezas a ver al hombre y de repente él dijo, bueno, pues yo me voy a seguir a mí. Yo voy a escoger mi vida, y en mi vida yo lo que quiero es que me gusta la mujer de mi papá. Y entonces voy a acostarme con ella y a tener intimidad con ella, y empezó a hacer ese tipo de acto vil. Y lo peor de todo es que la iglesia lo toleró y venían, y ¿de dónde vienes? No, pues de estar con aquella, y empezaba a venir a la congregación, y Pablo cuando se enteró de todo eso decía, no puede ser que pasen ese tipo de cosas en la iglesia, las cuales ni siquiera pasan entre los que no van a ninguna reunión. Y en base a sus propios criterios no removieron a tal persona de la iglesia, y Pablo les advirtió como diciendo, ¿cómo es posible que toleren eso? ¿Cómo es posible que no hagan algo para resolver ese problema? 1 Corintios 5, versos 6 y 7 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda a toda la masa? Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. O sea, le estaba diciendo a la iglesia, te estás jactando, estás presumido, estás alardeando cualidades que no tienes. Jactarse quiere decir que hay un corazón soberbio, que está exaltando personalmente situaciones individuales y no buscando a Cristo. No es buena esa jactancia, no es buena esa soberbia, no es bueno que tú estés alardeando cualidades que no tienes. ¿Cómo puede ser que tú estés en una situación humanista y no sabes que necesitas ser nueva masa? Como diciendo, te tienes que lavar, tienes que quitar eso que tú ya recibiste y tienes que consagrarte, porque así como estás todo leudado, todo mezclado, con humanismos, sin celo, andar tolerando a una persona que se dice cristiana y que está haciendo tal aberración, no sirves. Y lo triste es que tu Pascua, que es Cristo, tu salvación, aquel que vino a darte la bendición, ya fue sacrificada y tú ves nada más lo que tú estás haciendo, lo cual es aberrante. Te estás jactando y estás mal. Deberías haber limpiado ese caso de tal aberración que pasó en la iglesia. Y por lo tanto, Pablo les estaba exhortando, no debieron de haber recibido una situación así. Y les explicó cómo proceder en casos semejantes. 1 Corintios 5, versos 11 al 13, dice: más bien os escribí, o sea que no es la única carta que habían recibido, sino que habían recibido otra carta con instrucciones sobre cómo llevar la iglesia y ya sabían lo que debían hacer. Y ahora se los recupera Pablo para ellos y para nosotros. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea que sea cristiano, que diga que conoce la Biblia y que se ha entregado a Dios, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o el ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera y no juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso entre vosotros. O sea, Pablo decía, ¿cómo puedes tener una persona tan perversa? ¿Cómo puede haber alguien tan cruel, tan duro, con tanta falta de amor a su padre, que hasta su mujer le esté cometiendo un acto sexual con ella? Es algo aberrante. Y no quiero que solamente por este caso, para que ahorita vayan y llegó mi carta y saquen a ese perverso, sino que recuerden que cuando hubiera un fornicario, o un avaro, o un idólatra, o un maldiciente, o un borracho, un ladrón, o una persona que esté haciendo pecados escandalosos y graves al nombre de Cristo, que es lo que está diciendo la carta, no tienes por qué tenerlo ahí. No tienes por qué tolerar maldades cuando la gente ya se consagró a Dios. Si se consagró a Dios y si dijo que iba a dar todo por Dios y entendió el camino, ¿por qué se regresa? ¿Y por qué se regresa de una manera tan escandalosa y tan grave? No puedes tener en la iglesia ese tipo de situaciones. Entonces dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. Ninguno. No importa si es alguien cercano, si es líder, si es de la familia fulana o sutana, ninguno. La ley es la misma para todos. En la iglesia no es que hay quien tenga charola o hay quien tenga así como paros, como le dicen a veces los jóvenes, o alguien que le dé la atención y que le ayude y que le detenga. No, aquí no hay darle la atención a nadie. Aquí hay que si cualquier persona hace un acto de esos, se aplica la disciplina y punto, porque la Biblia es la misma para todos. No hay acepción de personas, lo cual sería una aberración. Y dice la Biblia, a ese perverso, a esa persona que está fornicando con la mujer de su padre, lo quitan. Y no importa si es líder, si es quien sea, no importa, se va. Así que entonces la Biblia es la misma para todos y la ley es para todos la misma y no hay excepción de personas con nadie. Tercer problema, cuando ellos tenían conflictos, empezaron a resolverlos en base a los métodos del mundo que conocían y quitaban a Dios de en medio. 1 Corintios 6, versos 1 al 3, dice: ¿o sea alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí está diciendo la Biblia que algún día, cuando Dios juzgue a los ángeles, cuando Dios juzgue a muchos en el mundo,
va a llamar a la iglesia y va a participar en el juicio de la iglesia. Y va a ser juzgado uno u otro porque van a decir, mira, tú tuviste todas estas bendiciones, todas estas oportunidades, y él tuvo mucho menos que tú, o ella tuvo mucho menos que tú, pero ella escogió, o él por mí, y tú no. Y entonces va a terminar juzgando el testimonio de la iglesia al que no quiso caminar con Cristo. Y aún a los ángeles, porque tú estabas en gloria, tú veías todo con claridad, y mira, te desviaste, y seguiste a Satanás, o seguiste a este desvío, o al otro, y mira, cuando venga el juicio, aquel que no tenía claridad, que no me ha visto, que no, etcétera, mira cómo quiso caminar conmigo. Entonces, si hemos de juzgar al mundo, y va a pasar, o juzgar a los ángeles, ¿por qué no podemos juzgar cosas pequeñas en la iglesia? ¿Qué quería decir? Que si alguno había defraudado a otro, o sea, que dos personas o dos hermanos hubieran tenido un trato, oye, te voy a hacer el trabajo por tanto dinero, y hacen el contrato, el acuerdo, uno le paga al otro y el otro no le hace el trabajo, por inventar un escenario. No dice exactamente cuál había sido la situación, pero el caso es que se había dado una diferencia entre ellos y en vez de venir a resolverlo en la congregación, donde está la verdad, donde se juzga en base a la palabra de Dios, se ha venido a demandar ante tribunales. No te voy a poner una demanda, etcétera, y venía un juez que ni iba a buscar a Dios ni nada, decía, mira nada más estos hermanitos que van y buscan a Dios, ahora se están demandando el uno al otro, y el testimonio delante de la ciudad era terrible al hacer eso. Y entonces Pablo decía, ¿cómo no puede sentarse alguien con un hermano mayor, con alguien espiritual, que les pueda decir, oye, págale, oye, no estés cobrando a lo mejor lo que no aplica, que dirimiera la situación, que juzgara entre dos personas? ¿Por qué no puede haber alguien así? Pero cuando ya empezamos a ver al hombre, de repente nadie es digno, de repente dices, pues mejor lo voy a hacer a la manera que yo conocí en el mundo, y como ahí se movían en base al derecho romano, pues voy y lo demando. Y Pablo decía, no es posible que hagan eso, no es posible que no respeten el que pueda haber un hermano que pueda ayudarte en un problema que tú tengas. Y nosotros podemos ser bendecidos ampliamente por muchos hermanos. Cuando tenemos una carga, cuando tenemos una aflicción, cuando tenemos un problema, podemos ser bendecidos por ellos. Y Dios me lo ha mostrado muchas veces. Cuando una persona me dice, oye, tuve un sueño y tuve esto, o Dios me llevó mucho a orar por ti de esta manera, o Dios me dio una palabra por ti, y me dio este versículo, me dio esto, y me dio esta promesa para ti. De verdad, es un bálsamo en el alma. Y sientes que Dios te habló verdaderamente a través de esa persona que te amó con eso que Dios le dio para ti. Y yo estoy seguro que como me ha pasado a mí, te ha pasado a ti. Porque muchas veces Dios habla a través de personas. Y si nosotros tenemos una diferencia entre dos, pues no puede ser juez y parte y tú mismo juzgar y pasarle por encima al otro. ¿Por qué no vamos con alguien espiritual? ¿Por qué no alguien que también conoce la ley de Dios puede venir y dirimir entre nosotros? ¿O no hay nadie? Si no hay nadie, entonces, ¿para qué vienes a la iglesia? Tiene que haber alguien que te pueda ayudar. Pero cuando no hay esa confianza, cuando no hay ese decir, oye hermano, ¿me puedes bendecir en esto? Oye, ¿nos puedes servir en esto? Porque mira, tenemos esta diferencia y quisiéramos tener tu apoyo. Es como una jactancia, es como un decir, nadie puede resolver mi problema, nadie puede hacer esto. ¿Y por qué? ¿Realmente nadie puede? ¿O no tienes un corazón de confianza de que Dios pueda venir y te pueda ayudar? Porque creo que muchas veces hemos puesto problemas unos con otros y hemos sido bendecidos. Y la verdad es que en la introducción a la alabanza, cuando estaba oyendo las razones por las cuales querían alabar, me dio mucho gusto. Los estaba oyendo y dije, ¿es cierto? Mira qué bonita historia. Mira, esa no me la sabía como la contó él. Y estaba viendo razones para alabar a Dios como las contaron muchos de ustedes. Y así como nos podemos bendecir en eso, nos podemos bendecir en otras muchas cosas. Y el problema es que esos dos, en vez de ir con alguno que dirimiera sus asuntos, se fueron a tribunales, lo cual es una tristeza. Cuarto problema de Corinto. Empezó a darse un cristianismo con una espiritualidad y vida más la carne mezcladas. Ya estaban ahí, había gente que estaba en una situación espiritual y había gente que ya estaba aceptando actos carnales aberrantes. Ya vimos un ejemplo, como el caso de que estaba fornicando con la mujer de su padre, pero no fue el único. 1 Corintios 11, versos 19 al 21, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones,
para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, cuando llegan a haber problemas o dificultades, son buenas para ver quién sí es y quién no es. Y Pablo decía, es preciso, es bueno para ver quién es aprobado y quién no. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y aquí está hablando de un rito precioso que dejó Jesucristo para los cristianos. Y ese rito es que tomáramos la cena del Señor en humildad y en recuerdo de lo que Él hizo por nosotros. Que el pan, que Él mismo lo hizo con sus discípulos, que representa su cuerpo que fue molido por nosotros en la cruz. Y el vino o jugo de uva, como lo decidas tomar, que representa su sangre que fue derramada por nosotros. Imagínate un ser tan poderoso que dio su vida por nosotros. Entonces Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. Y ellos se reunían para tomar la cena del Señor y tomaban alimentos reales. No, era un estilo diferente. No es como ahora que muchas veces se toma simplemente un pedazo de pan sin levadura y de vino o de jugo de uva en pequeñas cantidades, porque lo importante es el símbolo, no tanto el comer. Pero ellos estaban comiendo unos con otros y algunos llegaron a tener tal exceso que hasta se embriagó. Imagínate qué tristeza. No, pues a ver, échame el vino, no, pues échame más. Y salió borracho de ahí. Pues qué aberración es esa. Y decía Pablo, hay quienes están aprobados. ¿Quiénes están aprobados? Pues los que guardan el poner en primer lugar a Dios. Y hay quienes no están aprobados. Y ya había explicado, los que estaban en base a sus impulsos carnales no deben de estar aquí. De nuevo aplica la disciplina, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o borracho o ladrón o idólatra o maldiciente, con el tal ni aun comáis, y ya lo leímos. Entonces si otros se embriagaban en la cena del Señor, pues no era un lugar para que una persona así estuviera. Y obviamente también tenía que ser disciplinado. Así que no es cualquier cosa el estar compartiendo en la congregación y llamarnos cristianos. Estamos asumiendo un rol muy importante que debemos actuar con dignidad ante eso que estamos diciendo, que seguimos a Dios. Pero cuando empiezan ellos en Corinto a mezclar la carne, ya uno se embriaga, otro fornica, otro está contendiendo, otro está peleando, diciendo yo me llevo mejor con Pablo, yo con Pedro, yo con esto, con envidias. No hay cristianos carnales. No hay cristianos que puedan estar así en una situación de tener envidias, pleitos permanentes, contiendas siempre, fornicaciones y todo ese tipo de maldades. No, entérate, no eres cristiano. Pablo decía, es necesario que todo esto pase para saber quiénes son aprobados. Y cuando empieza a haber todo ese tipo de problemas, pues entérate, no eres aprobado y Dios lo está mostrando por tu manera de comportarte. Quinto problema. Hubo un menosprecio a la autoridad ministerial, o sea, un menosprecio a Pablo, que era su líder. Y esto se da en la primera carta y también se da en la segunda carta. En la segunda carta es muy claro y por eso voy a escoger un pasaje de la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versos 10 al 12. Dice, fíjate la opinión que tenían algunos. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Porque ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y aquí vemos de nuevo el problema que había inicialmente. Quitaron a Cristo, pusieron al hombre. Unos pusieron a Pedro, otros a Apolos, otros a Cefas y otros se pusieron a sí mismos. El que fue y fornicó con la mujer de su padre, el que fue y se emborrachó, no, pues a mí me gusta, pues lo importante es que yo tome vino y aquí en la cena del Señor estoy emborrachando. Y aquí otros pues se comparan consigo mismos. Y entonces como ya el estándar soy yo, y me comparo conmigo mismo, no, él no hace las cosas como yo digo, él no hace como yo pienso, él no es de mi grupo, se alaban a sí mismos. Y eso es una aberración, porque decir que somos cristianos es poner a Cristo como el centro de nuestra vida. Pero cuando ya Cristo no es el centro de nuestra vida, sino que es lo que yo diga, lo que yo opine, lo que yo quiera, ya estamos totalmente desligados de la gracia y de la bendición de Cristo. Y entonces estaban en tal nivel de soberbia
que cuando leían las cartas de Pablo, algunos decían, las cartas son duras y fuertes, pero la presencia es débil. Mira, Pablo se ve débil, se ve chiquito, se ve como que si le sopla se cae. Como que Pablo sí, por carta escribe muy duro, pero cuando tú lo ves, no es una persona tan intimidante. No sé si querían ver en la carne a un ropero, a una persona que hiciera pesas, o yo no sé qué pensaban. Pero empezaban a ver las cuestiones externas, no la gracia de Dios sobre la persona. Y la verdad es que importa poco si Pablo era bajo de altura o alto, si era delgado, si era como fuera. Ellos lo despreciaban, pero lo que tenía Pablo no era su apariencia física. Lo que tenía Pablo era que Dios le ayudaba, que Dios lo usaba. Y la verdad poco importaba cuánto medía Pablo o si tenía una presencia corporal intimidante o débil o lo que fuera. Eso no importaba. Lo importante es que te hablaba Dios a través de Pablo. Y si Dios lo usaba, eso era lo importante. Pero cuando ya estás viendo la carne, ya estás viendo lo que dice Él, ya estás viendo a la persona y no a lo que Dios usa de la persona, empieza todo a revolverse y dice Pablo, ustedes se comparan consigo mismos y no son juiciosos. O sea, no juzgan de una manera correcta. Cambiaron el estándar, quitaron a Cristo y ahora van a despreciarme a mí. Y así es la gente, cuando ya no sigue a Cristo, no hay autoridad que valore. Ya nadie es digno de poder juzgar un caso de esa persona. Nadie es digno de poder evaluar o de darle un consejo. No, esa persona está envanecida y está totalmente metida en sus propios criterios y ya nadie lo merece. Es una persona soberbia, es una persona que no pide ayuda, que menosprecia la autoridad, y eso estaban haciendo con Pablo, y Pablo decía, así como somos con carta, vamos a ser en persona. No creas que vamos a llegar ahí todos acobardados, porque tú vengas y quieras decir que la presencia corporal es débil. No se trata de eso. Ustedes no son juiciosos y quitaron a Cristo y están cambiando el estándar. Sexto problema de la iglesia de Corinto. 1 Corintios 15, versos 12 al 14, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana también es vuestra fe. O sea, ya empezaban a meter, fíjate bien, falsas doctrinas. El decir que no hay resurrección de muertos es una herejía, que también es causa de disciplina. O sea, el tener una desviación grave y predicarla sobre una doctrina muy clara de la Biblia es algo que habla de un desvío muy grande. Porque cuando una persona se empieza a desligar de Cristo, empieza a aceptar sus propias ideas y ya para justificar su manera de ser, empieza a cambiar luego la doctrina. Porque si no hay resurrección de muertos, pues entonces ya no vamos a resucitar, y si ya no vamos a resucitar, pues vamos a aprovechar aquí en este mundo para vivir todo lo que nos dé el mundo. Vamos a fornicar como aquel que tenía la mujer de su padre. Vamos a emborracharnos como aquel que aprovechó la cena para emborracharse. Vamos a hacer lo que sea, comamos y bebamos, que al cabo moriremos. No importa, lo importante es disfrutar porque solamente tenemos una vida. Y empieza a cambiar la doctrina, por ejemplo, en este caso de la resurrección de muertos, y no dices, hey, ten cuidado, porque tú podrás hacer algo en este mundo, pero ese mundo es probatorio y va a llegar un momento en el que se te acabe ese mundo probatorio y Dios te llame a cuentas. ¿Y qué vas a hacer con tantos desvíos y con tantas cosas que has hecho en esta tu oportunidad, en esta vida? Entonces, empezar a aceptar doctrinas que te justifican tu manera de vivir es una aberración muy grave. Ya lo estaban aceptando algunas personas en Corinto. Pablo les da la medicina, Dios a través de Pablo hablando, y los lleva a una restauración. Ya vimos los problemas principales. Puedes leer la carta y ver más a detalle los problemas. Pero vamos a ver las medicinas que Dios les dio a esta iglesia. 1 Corintios 3, versos 11 al 13 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno no se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
La única manera en la que pueda una persona encontrar la salvación es con Cristo. Tú no puedes llevar a una persona a salvación de nada si no es a través de Cristo. Más bien tú y yo no hicimos nada por nadie. El único que lo hizo es Cristo. Y si alguien puede agregar a la iglesia una edificación, una persona nueva, alguien que fue agregado, es solamente a través del fundamento que es Cristo. Porque no hay otra puerta de entrada que no sea Cristo. Porque no hay otro camino que no sea Cristo. Porque no hay otro cordero que no sea Cristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. Entonces, el único que puede llevar a una persona es Cristo a la gloria. Y cualquiera que pueda o quiera edificar o agregar a la iglesia o bendecir a alguien, lo único que puede hacer es llevarlo al fundamento que es Cristo. Y si lo que tú agregas es oro, algo valioso, o plata, algo que valga la pena, o piedras preciosas, una persona que se consagró y Dios la enriqueció y la cambió, o alguna cochinada, madera, hojarasca, cualquier cosa, y como que la iglesia está despreciable y traes a una persona de una manera superficial, sí, tú haz la oración, tú haz esto, tú haz lo otro, de una manera ligera, va a llegar el fuego y la va a revelar. Y cuando llega el fuego, la madera se quema, la hojarasca se quema, la prueba quema todo. Y entonces desaparece todo aquel pseudoavivamiento que había, porque una persona envanecida se puso a edificar lo que no era digno. Porque el día la va a declarar y la prueba va a venir y va a mostrar quién tiene y quién no tiene de Dios. Y entonces cada uno va a recibir la alabanza o la pérdida según sea el caso de cada quien. Por tanto, tengamos cuidado. No hay otro fundamento. No es Pablo el fundamento. No es Apolos el fundamento. No es el pastor el fundamento. No es una persona, no es nadie, no es un consejero. No hay nadie que te pueda sustentar a ti, sino solamente Jesucristo. Y si quieres llevar a alguien a vida, es solamente a través de Jesucristo. Guardémonos entonces de poner tus propias ideas, de andar rebajando el estándar, de decir, sí, te llevo al fundamento, pero te llevo no con lo que el fundamento pide. Te bajo la situación, te la doy más barata, porque estamos ahorita en rebaja, porque queremos aceptar gente y que vengan y ya la estamos rebajando. Como dice Jesús en aquella parábola, ¿no? ¿Cuánto debes a mi Señor? No, 100, ¿no? Siéntate pronto, toma tu cuenta y escribe 50 y le cambias ahí la deuda. Y mucha gente le cambia la deuda, no te preocupes, mira, tú pide perdón, ¿no? No hacen que las personas vean profundamente su deuda y se restauren con el Señor. Y no se edifica oro y piedras preciosas, sino algo que es indigno. Y Dios no quiere que eso pase. La obra de cada uno va a ser probada y se va a mostrar que tú dices si ves que realmente estás edificando o no. Entonces no solamente es el fundamento decir, no, yo sí predico a Cristo. Ok, qué bueno que prediques a Cristo y no al hombre. Pero ¿cómo llevas a la gente a Cristo? ¿Como oro o como hojarasca? Así rebajándole y haciéndole, no, sí, tú agárrate de Cristo y ya, como si Cristo fuera una ganga y tú lo aceptas. No se trata que tú lo aceptes, se trata de que Él te acepte y que Él te reciba y que Él te haga su hijo. Y si Él no lo hace, nadie lo puede hacer. Nadie tiene la autoridad para decirte que Cristo te aceptó y que Cristo te recibió en su reino. Nadie. Cuando un pastor te diga, ahora ya eres salvo, ya eres salvo porque ya hiciste la oración mágica. No, Él está mintiendo y está engañándote. El único que te puede decir que eres salvo es Dios, es Jesucristo. Cuando te dice, yo te perdoné, mi hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, yo te he bendecido, yo te he dado vida nueva. Y ese testimonio que viene a tu corazón, ese no te lo puede traer hombre alguno. Esa libertad, esa bendición, ese saber, tengo un problema y Dios me escucha. Tengo una aflicción y Dios me guía. No sé cómo hacerle y pongo mi angustia y Dios me lleva a la salida porque Dios es bueno. El que tiene el Espíritu tiene la vida y el que no la tiene, no la tiene y no la puedes imitar. Y si un hombre te dice, no, ya eres salvo, todo superficial, anda, le está edificando heno y hojarasca y madera, pero no piedras preciosas. Por lo tanto, guárdate de andar envanecido, llevando a las personas a una falsa entrega, que tú digas, es el fundamento, estoy llevando al fundamento. Sí, pero el fundamento bien puesto. No todo barato y no todo de una manera mal predicada. Entonces, era una medicina importante.
pone el fundamento y lleva a la gente con dignidad a tomarse del fundamento. ¿Qué otra medicina les dio? Fomentar una vida donde la dependencia del Espíritu sea lo más importante. 1 Corintios 3, verso 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta idea era muy importante en la época, porque recuerda que tenían el templo de Afrodita, el templo de Apolos, el templo de esto, donde Dios moraba, o la diosa moraba, o los que fueran en su paganismo moraban. Pero Pablo dice, hay un templo que es el que vale la pena, y ese templo eres tú, tu corazón, tu persona. Dios no mora en edificios. Dios no mora en construcciones hechas por hombres. Dios mora en corazones. Y Dios te llama a ti a que tú seas un templo con dignidad para que Dios venga y more en ti. El Espíritu de Dios que mora en vosotros. Eso quiere Dios. Que Dios venga y more en ti. Por lo tanto, tienes que caminar lleno del Espíritu, lleno de Dios. Por eso es aberrante cuando alguien te dice, no, ya aceptaste, ya estás bien, y te empiezan a rebajar. Como una vez oí a una persona que me dio mucha tristeza, que llegaba una mujer que le costaba mucho creer y decía, ay, pastor, es que me cuesta mucho creer, y le explicaba la fe y otra vez, y al siguiente domingo, ay, otra vez es que me cuesta mucho creer, y otra vez, no, mira, es que tienes que confiar en Dios, por eso, y el siguiente domingo, ay, es que no puedo, no esto, no lo otro, hasta que se hartó el pastor y le dijo, mira, ya en el nombre de Jesús eres salva. ¿Y qué hizo con eso? Engañarla. Engañarla. Porque él no tiene autoridad de decir en el nombre de Jesús eres salva. No tiene. No es él la puerta. La puerta es Jesús. Y el que no entra por la puerta, ladrón y salteador es. Entonces, ¿quién te puede decir eres salva? Jesús. No un hombre. Jesús. Pero cuando el pastor o el líder o el que te predica está envanecido o no quiere trabajar, por eso le dice la Biblia que seamos obreros, que pongamos las manos en el arado, porque hay que trabajar, hay que ayudar, hay que bendecir a la persona, hay que esforzarse, hay que hacer algo que valga la pena, y producir oro cuesta tiempo y esfuerzo. Pero cuando es flojo, cuando es así, tú acepta y mete allá al que sea. No es la cuestión con dignidad. Y Dios no viene y mora. Pero Dios quiere morar en aquel que quiera tener una vida digna. Y Dios quiere convertir corazones caídos, pobres, inadecuados, destrozados y rotos en corazones de oro y de diamantes. Que te diga cuánto te he amado, yo te enriquecí, yo te bendije, yo te doy estas promesas, yo te doy esta visión, yo te doy esto para ti. Te enriquece Dios y te hace oro y te hace piedras preciosas. Y te cambia y te saca de la pobreza en riqueza, y eso solamente Dios lo hace. Y cuando te hace un corazón digno, Él mismo va y mora en ti. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No hay mayor riqueza que esta, que Dios venga y mora en nosotros. ¿Qué otra medicina les dio? Les habló de dejar la carne lejos y de vencer la tentación. 1 Corintios 10, verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, toda tentación que tú tengas la vas a poder resistir. No hay una sola que no puedas vencer. Dios es fiel. No te va a venir una tentación sobrehumana. No va a ser una tentación que solamente un ángel pase o que solamente alguien súper ultrapoderoso pase. No, vas a poder resistir y Dios va a poner junto con la tentación la salida. Si estamos con Él, si estamos a su lado, vamos a poder vencer. Y hay una historia sobre las sirenas en la mitología antigua que acercaban con un canto hermoso a los marineros a donde ellas estaban, y había unas piedras ahí debajo del mar que cuando se iban acercando los marineros por el canto de las sirenas y porque ellas eran muy hermosas y no podían resistir,
Entonces iban acercando el barco, hasta que finalmente encallaban o las olas lo rompían o se destrozaban y muchas embarcaciones eran destruidas. Pero hay una historia de un hombre, Jasón, y los héroes de Grecia que se llamaban los argonautas, que tenían que pasar por ahí y muchos habían sido destrozados por las sirenas y su canto, que lo resolvieron de una manera muy interesante. Invitaron a un gran artista musical que se llamaba Orfeo, que tenía el don para la música y la composición increíble. Y entonces cuando estaban en el barco, Orfeo tocó de tal manera un canto tan hermoso que las sirenas, por más que se esforzaran en atraerlos y tocar el canto para que ellos se acercaran a ellas, estaban felices oyendo el canto de Orfeo y se olvidaron de las sirenas y lograron pasar por aquel lugar. Eso pasa cuando estamos con Jesús. Él viene a tu barca, Él te enseña un nuevo canto, Él te enseña una alabanza, Él te enseña de su amor, te da de sus promesas, te da de su espíritu, de tal manera que las tentaciones se bajan y te da de su gracia y te hace fuerte para vencerlas y para no caer en ellas. Y dice la Biblia, no te ha venido ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que tú puedas resistir. Y si tú vas con ese Dios que es fiel y le invitas a pasar contigo la tentación, te va a dar un canto que va a ser como nada la tentación y que te va a ayudar a vencerla y a salir triunfante. ¿Qué otra medicina le dio Pablo a la iglesia de Corinto? Una muy hermosa: establecer el amor como la fuerza que mueva a la iglesia. 1 Corintios 13, versos 2 y 3 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego describe el amor. Entonces te está diciendo, el amor es grandísimo, es más grande que aún los dones espirituales más llamativos. Si tuviese profecía y pudiese ver todos los misterios, imagínate poder ver todos los misterios. ¿Cómo va a ser la segunda venida de Jesucristo? ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? ¿Va a ser antes de la tribulación, en medio de la tribulación, al final de la tribulación? ¿En qué momento va a ser? Hay razones y debates teológicos al respecto. ¿Cómo va a ser el juicio final? ¿Quiénes van a estar presentes? Y pues, si pudieras entender absolutamente todo. ¿En qué momento? ¿En qué día? ¿Qué nación se va a levantar contra esta otra nación? ¿Quién va a ganar? ¿De qué lugar va a ser el anticristo? ¿Cómo va a ser? ¿Es un sistema o es una persona? ¿O qué características tiene? Y si pudieras entender todo eso, pero no tienes amor, no sirve. Y si fueras millonario y dieras un montón de dinero a los pobres, pero no tienes amor, no sirve. Y si tuviese toda la ciencia, si yo pudiese dar los mejores consejos, pero no tengo amor, no sirve. Si entregase mi cuerpo para ser quemado y me voy como mártir por vanagloria, por algún egoísmo, pero sin amor, de nada sirve. Entonces, hay que tener ese amor. Y después de esa introducción les lleva a tener el verdadero amor, que lo describe y más adelante lo vamos a estudiar juntos. Y fue una de las medicinas que Dios le dio a la iglesia de Corinto. También les habló de tener un enfoque en lo celestial y en lo eterno. 1 Corintios 15, versos 53 al 55, dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Te está diciendo que es necesario aspirar a lo que vale la pena, que no es otra cosa más que tener riqueza eterna. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Qué es lo corruptible? Nosotros. Si no nos cuidamos, nos corrompemos. Si no nos cuidamos, al rato vamos a estar esclavos.
A rato nos puede pasar como aquel que tenía la mujer de su padre y tener grandes desvíos. Podemos desviarnos también nosotros. También podemos caer como esa persona que cayó. Y por eso Dios lo dejó en la Biblia como un ejemplo. Y cuando venga ese cambio de vestido, ya nunca más va a haber la posibilidad de caer. Es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción. Ya no va a haber forma en la cual tú puedas regresar e irte a la maldad, porque Dios va a hacer tal cambio, porque va a ser tan glorioso ver a Cristo, porque va a ser tan impresionante ver el juicio de los que terminaron desechados, que nadie jamás en su sano juicio va a volver a desviarse. Y esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Y esto mortal, ¿qué es lo mortal? De nuevo nosotros, que nuestro cuerpo viene a menos, que nos empezamos a enfermar, que ya no es lo mismo que cuando éramos jóvenes, que no podemos cargar lo mismo ni correr lo mismo, que se nos empiezan a olvidar las cosas, que te empieza a doler aquí, te duele acá, te duele la cabeza, te duele esto, te duele lo otro, te empiezas a enfermar, ya se te subió el azúcar o la hipertensión o lo que sea, según los males que tú tengas, ya te falló esto, ya te falló lo otro. Sí, pero esto dice que la Biblia, que es mortal, se va a vestir de inmortalidad. Algún día ya no va a haber más dificultades, ya nunca va a degenerarse la capacidad cognitiva, ya nunca va a haber enfermedades, ya nunca va a haber lágrimas, ya nunca va a haber problemas, ya nunca va a haber deficiencias, no va a haber medicinas, no va a haber debilidad. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y entonces, cuando nunca más puedas volver a corromperte, y cuando nunca más te vuelvas a debilitar, sino que tengas un cuerpo renovado y fuerte, que va a ser glorioso, que en otro pasaje dice la Biblia que es como si estuviéramos en una tienda de campaña, este cuerpo. ¿Cómo estás cuando estás en una tienda de campaña? Pues no muy cómodo, ¿no? Cuando tú te vas a acampar con tus hijos a algún lugar, pues vas y te acampas, y cuando estás ahí dormido y a lo mejor no de la manera más cómoda, dices, ay, qué rica está mi cama y ahora la extraño. O cuando estás ahí y a lo mejor tienes que salir de la casa de campaña para ir al baño, dices, qué bendición que en mi casa tengo baño. Y estás así como en una incomodidad, pero te fuiste de día de campo y estás disfrutando con tus hijos, pero tienes una cierta incomodidad. Entonces dice la Biblia que este cuerpo es como si fuera una tienda de campaña. Algo que no es lo final, que es pasajero, que se va a ir degradando. Pero cuando Dios nos dé el otro cuerpo, el cuerpo celestial, el cuerpo eterno y para siempre, dice que lo compara como un edificio. Imagínate una persona que está viviendo en una casa de campaña y de repente le dices, mira, vente, tengo para ti un edificio. ¿Te acuerdas cuando fueron los marginados en el terremoto, que llegaron a veces las tiendas de la Cruz Roja y los ponían en casas de campaña a vivir? Imagínate que uno de esos que tiene muchos meses viviendo en una casa de campaña y que está en incomodidad y en dificultad, le dice, ¿sabes qué? Esa ya no va a ser tu casa. Ahora te llevo, y no te llevo una casa construida de cemento y completa, sino te llevo un edificio. Y tienes en este piso tus estacionamientos, y tienes en este piso tu gimnasio, y tienes en este otro piso tu hall para reuniones, y es algo precioso. Imagínate la comparación de una casa de campaña a una inmensidad en un edificio, que todo es tuyo. Así lo compara Pablo. Así es cuando es que esto que es mortal se va a vestir de inmortalidad. Te va a dar tanta fuerza, tanta gloria, tanta bendición. Y entonces se va a decir la promesa: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no hay aguijón, ya no tengo nada. Nadie me puede quitar esta gloria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Esa gente que va a decir, ay, es que el sepulcro fue duro, el panteón. No, el sepulcro no triunfó. Dios me dio algo mucho más grande y mucho mejor que el cuerpo que tenía y que la vida que tenía. Por lo tanto, está Pablo animándolos a basarse en lo espiritual. ¿Qué vemos de todo esto? Que debemos de guardarnos y andar en los problemas que anduvo Corinto, en especial de dejar a Cristo y de poner a los hombres, aunque sean buenos hombres o buenas mujeres o personas que te quieran bien, en el lugar que solamente Cristo puede tener para ti. Que debemos de guardarnos de aceptar cualquier
tipo de inmoralidad como ellos la aceptaron. Que debemos de guardarnos de no tener celo como ellos no tuvieron celo para quitar la inmoralidad. Que debemos de guardarnos de resolver los problemas entre nosotros con métodos del mundo como ellos ya lo estaban haciendo. Que debemos de guardarnos de mezclar la carne con inmoralidad y pseudoespiritualidad. No, no quiere Dios eso. Que debemos de guardarnos del menosprecio a la autoridad, que quiere decir soberbia, cuando la gente empieza a despreciar a los demás y cree que nadie la merece y está todo el tiempo haciendo sentir a los demás como si fueran tontos o despreciables. Que debemos de olvidarnos de aceptar cualquier falsa doctrina y que lejos de eso debemos de tener la medicina bien puesta en nosotros. Que Dios sea el centro de nuestra vida, que tengamos una dependencia de Dios por el Espíritu, que con esa comunión con Dios podamos vencer cualquier tentación porque Cristo está en nosotros, que vivamos en base al verdadero amor y no en base al fingido, y que tengamos un enfoque celestial y eterno, y entonces Dios nos va a hacer fuertes y nos va a levantar de manera permanente. Concluyo con el pasaje central de esta enseñanza. 1 Corintios 3, verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el único fundamento y Él hace todo lo demás. Si nos vamos a Cristo, si dependemos de Cristo, si nos tomamos de su doctrina, si caminamos con Él, vamos a estar en fuerza, en gracia, en bendición. No hay otro fundamento. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tus hijos, no es tus ideas. El único que es el fundamento es Cristo. Y si vamos, nos unimos a Él, bebemos de Él, cambiamos con Él, nos renovamos en Él, Él nos va a llevar a triunfo y nos va a cambiar y nos va a hacer que esas preciosas promesas sean una realidad en nosotros. Dios les bendiga, estamos despedidos, que tengan buena tarde.